que seas tú, Señor amado, tocando esas vidas, Señor, que tu Espíritu Santo sea moviéndose, Señor amado, mientras tu palabra es predicada, Señor, haciendo el propósito, cumpliendo el propósito con el cual esa palabra es enviada, Padre. Reprendemos y desechamos toda opresión, Señor amado, del enemigo y toda posición en el nombre de Jesús, y pedimos solamente la manifestación de tu Espíritu Santo, Señor amado. Toma el control de este lugar, Señor amado, aleluya. No anule mi presencia en este lugar, Señor amado, sino úsame, Señor, para la honra y gloria de tu nombre, Señor. Bendice, Señor amado, a cada uno de mis hermanos, Señor. Háblanos, Señor, bendito, aleluya. A eso hemos venido en esta hora, Padre. Le damos la honra y la gloria a ti, soberano Dios, en el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén. Bendito sea el nombre de Dios, aleluya. Dios me lo bendiga a cada uno de ustedes, hermanos. Damos gracias a Dios por estar una vez más aquí en su casa, aleluya. Bendecimos y glorificamos su nombre. Dios hasta acá ha sido bueno con nosotros, amén. Bendito sea el nombre de Dios. Dios bendiga las visitas, aleluya. Dios bendiga a todos los hermanos que nos acompañan ahí atrás. Sean bienvenidos a la casa del Señor, aleluya. Bendito sea el nombre de Dios. Así, hermano, con ese gozo que lo caracteriza usted antes de cada predicación, aleluya, vaya conmigo al libro de Mateo, porque después es otra cosa. Mateo, poneme ahí el sonido porque como que me lo cambiaron, me siento un poco encajonado y obviamente es el libre. Encajonado estará el diablo, nosotros somos libres, hermano. Bendito sea el nombre de Dios. Ahí estamos bien, aleluya. Ni los vecinos ahí dejan. Mateo capítulo 4, hermano, aleluya. ¿Cuántos saludaron a todos sus hermanos? Si quedó alguno sin saludar, pues lo repetimos otra vez. Mateo capítulo 4, hermano, aleluya, dice la bendita palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. ¿Quién es el que tienta? El diablo. Así que usted nunca vaya a decir Dios me tentó, porque Dios no tienta a nadie. Amén. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Lógico. Y vino el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti, y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. ¿A quién tenemos que servir nosotros? Dios. ¿Solamente a quién? Dios. ¿Solamente a quién? Dios. Entonces, cuando usted le sirve a Dios solamente, dice el diablo, entonces le dejó, y aquí vinieron ángeles y le serví. Bendito sea el nombre de Dios. Así que tome asiento después de un gloria a Dios, hermano, aleluya. Ay, Dios, dijo un gloria a Dios, no un cogido, hermano. Santo, poderoso Dios, aleluya. Dios ha sido bueno y maravilloso. No hay nadie como Jesús, hermano, aleluya, que nos dio el mejor ejemplo de cómo estar en Dios, buscar a Dios, someterse a Dios, aleluya, y vivir para Dios. No hay hombre, aleluya, en la Biblia que nos haya dado un mejor ejemplo. Hubieron hombres, hermano, los apóstoles, Pablo y todos esos hombres nos dieron un gran ejemplo de cómo servir a Dios, de cómo someterse a Dios. Pero como Jesucristo no ha habido ninguno, hermano, aleluya.
Jesucristo ha sido el mejor ejemplo en todo, hermano, aleluya. Por eso, aleluya, que nosotros nos gozamos, aleluya, cuando vemos los ejemplos que el Señor nos ha dado, aleluya, y que nos ha mandado a nosotros a seguir sus pisadas, aleluya. Porque alguien digno de imitar es nada más y nada menos que nuestro Señor Jesucristo. Porque ejemplos como lo que Él nos dio, hermano, aleluya, no hay otro. En todo fue perfecto, en todo su caminar y en toda su vida. Él no pecó, Él no blasfemó, aleluya, Él no desobedeció. En todo, aleluya, agradó a Dios, aleluya, y en todo vino a cumplir lo que Dios había mandado. Y en todo se dejó guiar y llevar por el Espíritu Santo de Dios. Nosotros entendemos, hermano, aleluya, porque lo hemos experimentado. ¿Cuántos buscan a Dios? Que cuando buscamos a Dios, cuando nos sometemos a Dios, es verdad que es cuando más el diablo se levanta. Vienen más pruebas, vienen más tentaciones, aleluya, y eso es normal. Y es que, hermano, aleluya, por eso mucha gente tiene miedo a meterse con Dios, tiene miedo a buscar a Dios, porque dice, es que si yo me levanto a buscar a el diablo se me levanta. Ahí quédate tranquilo, no busques a Dios, ahí mantente tibio, cuando venga Cristo te va a vomitar. Porque hay gente que le tiene miedo al diablo, que no busca a Dios porque el diablo no se le levanta. Entonces, el bien, hermano, si Jesús, siendo Jesús, fue tentado, pero con una diferencia, que Él fue tentado, pero Él no pecó. Él no se dio a la tentación, aleluya. Y esto me da a entender a mí, hermano, aleluya, que cuando yo me voy a levantar a buscar a Dios, van a venir pruebas, van a venir luchas y van a venir tentaciones. ¿Qué clase de tentaciones van a venir? Hay un sinfín de tentaciones en este mundo. Hay un sinfín que el diablo va a usar, aleluya. Y lo que el diablo va a usar está basado a los sentimientos de su carne. Por eso usted no se ponga a pelear con el diablo o en los terrenos del diablo, porque va a perder. ¿Cómo así, pastor? Sí. Porque muchas veces que nosotros queremos pelear con el diablo en sus terrenos. Y alguien que conoce sus terrenos y es poderoso en sus terrenos, nadie lo va a poder vencer en sus terrenos. Usted no se ponga a pelear con el diablo, aleluya, en los terrenos del diablo. O sea, en la carne, pues. Porque muchos se ponen a pelear con el diablo, pero en la carne. Al diablo, hermano, con el diablo no se pelea, aleluya, en sus terrenos, en lo terrenal, aleluya. Al diablo hay que llevarlo a un lugar más especial, aleluya, donde el diablo es un inútil. ¿A dónde, pastor? Mire, las águilas son unos animalitos tan inteligentes que ellas agarran a las serpientes. Muy venenosa puede ser la serpiente, pero ellos capturan esas serpientes, pero tienen, aleluya, una estrategia. Ellos no son nada tontos. Ellos saben que esos animalitos con una picada los pueden hasta matar. Y el águila no se va a poner a pelear con la serpiente en tierra, no. El águila viene y agarra a la serpiente, y la serpiente cuando la ve venir, y a veces no la ve ni venir, aleluya, cuando siempre ya la ha levantado. Y en el aire, la culebra, hermano, es bien inútil. La culebra le va colgando la cola, le va colgando la pata y no sabe ni para dónde morder. Entonces es lo mismo con el diablo. Usted no puede pelear con el diablo en sus terrenos. Usted tiene que llevar al diablo a sus terrenos, al mundo espiritual, donde el diablo es más débil que usted, donde usted tiene la autoridad, donde tiene el poder y el respaldo de Dios Todopoderoso. Allí usted es más poderoso que Él. No porque usted tenga el poder, no porque usted tenga la fuerza, no, porque hay un Dios que lo respalda. Hay un Dios, aleluya, que es más poderoso que el mismo diablo. No se ponga a pelear con el diablo en sus terrenos ni en sus fuerzas. Elévelo a las alturas. Si quiere obtener victoria y ser victorioso, aleluya, elévelo a las alturas, aleluya. ¿Y cómo lo puedo hacer, aleluya? Jesús nos dio el ejemplo. Dice que cuando Él salió del agua, el Espíritu lo llevó, aleluya, rumbo al desierto. Eso me da a entender a mí, aleluya, que yo tengo que ser guiado siempre, aún para buscar a Dios, tengo que ser guiado por el Espíritu Santo. Aún para buscar a Dios, porque ¿quién mejor nos va a enseñar cómo buscar a Dios correctamente que el Espíritu Santo? No digamos para vivir en este mundo, no digamos para caminar en este mundo. Qué lindo es cuando nos dejamos guiar por el Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo nos dice, no te metas ahí, no vayas para allá, camina por aquí, vete por allá, no vayas por allá, ten cuidado con esto, ten cuidado con lo otro. Y ahí usted va y dice,
ok, Espíritu Santo, amén, Espíritu Santo, amén, Espíritu Santo, y usted es una persona victoriosa, aleluya, porque el Espíritu Santo le va abriendo camino, el Espíritu Santo lo va guiando, lo va dirigiendo, aleluya, y cuando usted viene a ver, aleluya, usted es una persona en Dios, es una persona exitosa. Jesús se dejó llevar por el Espíritu Santo y lo llevó al desierto, nada más y nada menos que a la universidad de Dios. No la llevó a la Harvard, no la llevó, ¿cómo se llama este de acá de Zion? La JBU, no lo llevó esos tan cortitos a la del conocimiento. La universidad de Dios es en el desierto, donde usted no va a ver nada, no va a haber comida, no va a haber agua, no va a haber, aleluya, sombra, aleluya, solamente va a haber serpientes, escorpiones, arena, aleluya, calor y frío. Pero es ahí donde usted va a aprender a conocer a Dios, porque donde no hay nada, aleluya, es donde Dios, aleluya, se le va a manifestar, donde todo está, aleluya, como que usted dice, yo aquí estoy perdido, usted no está perdido, ahí hay alguien que usted tiene que conocer, ahí hay alguien, aleluya, que se va a manifestar en su vida, que le va a demostrar realmente a dónde usted está parado y cuál es el propósito que Dios tiene para su vida. Para que cuando usted salga de ese proceso, para que cuando usted salga de esa universidad, o sea, que salga del desierto, usted va a salir, hermano, lleno del Espíritu Santo de Dios, lleno del conocimiento de Dios, lleno de la presencia de Dios, porque Jesús, después de que salió de ahí, dice que llegó al templo, hermano, lleno del Espíritu Santo de Dios. Gracias, Dios. Cuando pasamos por ese, hermano, aleluya, desierto, aprendemos a conocer a Dios. Y usted se da cuenta que a todos los grandes hombres de Dios, aleluya, en la Biblia, el Señor siempre los llevó al desierto. Abraham, ¿a dónde lo llevó? Le dijo, sal de tu tierra y tu parentela al lugar que yo te mostraré. ¿Y a dónde lo llevó? Al desierto. A Moisés, ¿a dónde lo llevó? Al desierto. A Jacob, ¿a dónde lo llevó? Y lo sacó de la casa de su padre Isaac y lo llevó. Y en el desierto le conoció porque no le conocía. Y ahí hizo un voto con él. Salió sin nada, salió nomás con un poquito de aceite, salió sin segunda mudada, sin nada que comer, sin dinero, siendo hermano Isaac bien rico, salió sin nada. Pero cuando conoció a Dios, hizo un voto con Dios. Le dijo, bueno, yo aquí vine sin nada, pero sí, Jehová me hace volver a casa de mi padre con bien. Me bendice, aleluya, mi viaje, y vuelvo a regresar con bien, con esto y con lo otro. Yo hago un voto con él, de que Jehová será mi Dios, de que Jehová será mi Dios, y en agradecimiento a todo lo que él me ha dado, el diezmo apartaré para él. Mire qué hombre, hermano, no conocía a Dios, pero ya estaba haciendo un voto con Dios. Eso tener, hermano, propósito en Dios. Otro hombre que el Señor lo llevó al desierto. Podemos mencionar varios si llegamos a Jesús, porque antes de Jesús hubo otro que vino a preparar y abrir camino al Señor, aleluya, a prepararle la mesa al Señor, que también el Señor lo llevó al desierto. Los religiosos estaban en el templo y ahí estaban enseñando la palabra de Dios, pero Dios no hablaba. Allá hablaban de la palabra de Dios, pero no conocían al Dios de la palabra. Allá enseñaban la ley, pero no conocían al Dios que había dado la ley. Y Juan el Bautista, Dios lo había llevado al desierto esperando el momento que viniera la palabra de él. Y cuando vino la palabra de él, entonces empezó a abrir su boca y empezó a hablar palabras que la gente le retoñaba, hermano, aleluya, le retumbaba en los oídos, porque era diferente a lo que se escuchaba en el templo. En el templo se escuchaba solamente: Dios es amor y Dios está con usted, que Dios lo va a bendecir y que Dios lo va a prosperar, y que Dios es bueno y que Dios es misericordioso. Y nunca les hablaban de arrepentimiento. Y lo primero que empezó a predicar, aleluya, Juan el Bautista: arrepentido y convertido. Y aquella gente dice: pero ¿cómo? ¿Qué es lo que dice? Arrepentido y convertido. Y la gente empezó a sentir aquella palabra incómoda, y empezó, hermano, a inquietarse, y empezó a preocuparse, a tal extremo que dice que venían y confesaban sus pecados, y después de confesarlo eran
bautizados. No esperaban clases bíblicas, hermano, clases de bautismo. No esperaban a ver si siento bautizarme, ¿verdad? Tal vez que me espere cuando me bautiza en otro año, tal vez yo siento, ¿verdad? Que me quiero bautizar, porque quiero estar seguro. Si usted todavía está pensando para bautizarse, usted no sabe ni quién es, hermano. Esto no es de pensarlo, esto es de obedecer. Lo que dice la palabra, de que creyere y fuere bautizado, ese será salvo, tan simple. No hay otra palabra, no cambia. El que creyere y fuere bautizado. Así declara la palabra de Dios y directa. Y ejemplo nos dio nuestro Señor Jesucristo. Él no empezó su ministerio sin antes no pasó por las aguas. El reglamento de parte de Dios, lo que Dios había establecido, era que tenían que nacer de nuevo, del agua y del Espíritu. Y a quien le había dado la autoridad y la potestad, Dios, había sido Juan el Bautista. Inclusive él tenía la responsabilidad y el derecho de bautizar al mismo Hijo de Dios. Pero en su humildad y en su obediencia a Dios, cuando tuvo que bautizarlo, no quería. Porque le reconoció y le dijo: pero es que yo necesito que tú me bautices a mí y tú vienes a mí a que yo te bautice. ¿Cómo yo puedo bautizar al Hijo de Dios? No soy digno de ello. Ni siquiera de desatar la correa de tu calzado, mucho menos de bautizarte. Pero Jesús le dijo: deja, que así tiene que cumplirse toda la justicia, porque así lo estableció el Padre, así lo tenemos que cumplir. Entonces entendió Juan el Bautista que su deber era obedecer lo que Dios había dado, que no se tenía que llevar por los sentimientos ni por las emociones, sino que por el cumplimiento de la palabra que Dios nos ha dado. Y si usted algo tiene que cumplir en Dios, es la palabra que Dios ha depositado en su vida. ¿Cuántos alaban a Dios? Aleluya. Y a su nombre, y a su nombre, y a su nombre. Oh, bendito sea el nombre de Dios. El de Dios es bueno. Amén o no amén. Dios es maravilloso, Dios es poderoso. Y Dios está acá, aleluya. Y está sentado en su trono. Eso es lo maravilloso de Dios, que Él está en todos lados. Él lo cubre todo, aleluya. De norte a sur, de este a oeste, aleluya, está lleno de su gloria, está llena de su presencia, y su Espíritu Santo está en todos lados, aleluya. Y Él, aleluya, hace y hace como Él quiere hacer, y para que no le tenga. Alabado sea el nombre de Dios. Poderoso Dios. Y cuando salió del agua, dice que los cielos fueron abiertos, y vio en forma corporal como de paloma que el Espíritu Santo descendía sobre él y se posó sobre él. Y Juan el Bautista tenía esta consigna de parte de Dios: sobre quien veas que se posa el Espíritu Santo, ese es el enviado. Y Juan estaba maravillado de lo que estaba viendo y decía: Él es, Él es, Él es. Y yo lo bauticé. Y de repente la voz en el cielo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Porque todo aquel que obedece la voluntad de Dios y obedece la palabra de Dios, aleluya, de parte de Dios tiene contentamiento. De parte de Dios tiene contentamiento, aleluya. Y de parte de Dios es amado. Porque si algo ama a Dios es la obediencia. Y si algo castiga a Dios es la desobediencia. En sí, lo que Dios castigó en el huerto del Edén no fue el que hayan comido el fruto prohibido, no, fue la desobediencia la que el Señor castigó. Ese fue el pecado, aleluya, el desobedecer a Dios. Dios había dado la palabra y se tenía que cumplir. Tenían, aleluya, Adán y Eva, hermano, aleluya, llevar a cumplimiento esa palabra, pero fallaron. Pero Jesús vino a restablecer lo que estaba tirado, lo que estaba destruido, y a recuperar lo que el hombre en el huerto del Edén había perdido. El diablo sabía lo que se le acercaba, y él esperaba la oportunidad para hacerle una oferta al Hijo de Dios, para no quedar avergonzado. Y el Espíritu Santo lo llevó al desierto. Y ahí estuvo por 40 días y 40 noches. No comió ni bebió. O sea, en otras palabras, que él hizo ayuno y vigilia a la vez. Porque dice 40 días y 40 noches.
las cosas que usted y yo somos posibles de hacer. Nunca haga más de lo que usted sabe que no puede hacer, ni lo que Dios le ha permitido hacer. Porque hay gente que se quiere sobrepasar sobre su fuerza, su capacidad y sobre lo que Dios le ha estipulado. Y es ahí donde incurrimos, hermano, aleluya, en desobediencia y diligencia. Hay que ser diligente y saber nuestros límites. Una persona se metió a ayunar 21 días. No tenía la capacidad para ello, pero se metió a ayunar los 21 días y se murió. Dios no le pidió que ayunara los 21 días. Murió en desobediencia. Pero pastor, estaba buscando a Dios. Sí, pero es que Dios no, la capacidad de ella no era 21 días. Usted tiene que saber cuál es su capacidad. Porque cuando usted hace las cosas conforme a su capacidad, usted lo va a hacer con devoción. Pero si lo va a hacer porque, ay, es que si no lo hago como tengo que hacer, no, me van a empezar a hablar de mí. Y siempre por el qué dirán, usted hace cosas a veces, hermano, aleluya, en desobediencia a Dios. Olvídese de lo que dirán, aleluya, que a usted no le interese ese teléfono, como que ese radio, ese reloj, como que me está molestando los azules, muchachos. Olvídese de qué dirán. Porque a veces la gente no pasa, hermano, al altar a pedir misericordia a Dios, a reconciliarse por el que dirán. Es que van a ver y se van a burlar. No, mire, a usted qué le importa que se burle el diablo. Mire, el que se burla es porque el diablo lo está usando. Si dice la palabra, porque cuando un pecador se arrepiente y viene a los pies de Cristo, aleluya, hay gozo en los cielos, hay fiesta en los cielos, aleluya. Porque en los cielos hay fiesta. ¿Por qué no nos vamos a gozar nosotros cuando viene un pecador muy arrepentido? Aquí a nadie se le va a señalar, hermano, si todos pasamos por eso, todos pasamos por ese proceso. Nadie nació aquí, hermano, salvo, no. Todos desde que nacimos, ya nacimos en pecado. Porque fue la naturaleza caída que heredamos de nuestros padres, Adán y Eva. Era necesario, aleluya, conocer a ese bendito Cristo de la gloria, aleluya, que nos redimió de nuestros pecados, perdonó nuestros pecados, aleluya, y nos lavó con su preciosa sangre. Y ahora podemos levantar nuestras manos limpias y santas al Dios de los cielos y alabar y glorificar su nombre por su misericordia y su bondad, por lo bueno que Dios ha sido con nosotros. Y después de los 40 días, dice la palabra del Señor. ¿Cómo venía Jesús después de los 40 días, hermano José? No, pero aparte de eso, en la carne, ¿cómo venía? Venía débil y con hambre. ¿Qué es lo que usted pasa después de las 3 horas de ayuno que usted hace? ¿Cómo viene usted después? 3 horas lleva, hermano, y ya está con los ojos trabados ya. Se levanta a las 10 y a la 1 y hasta que no aguanta. Y Jesús que llevaba 40 días, hermano, aleluya, sin comer ni beber, ¿cómo venía? Y dijo el diablo, ahora es tiempo, ahora es el momento. Si no lo detengo ahorita en su principio, no lo voy a poder detener después. Porque el diablo siempre va a buscar tu principio para destruirte en tu principio. Porque sabe que si no pudo en tu principio, después no va a ser muy posible que te pueda destruir. Por eso yo te consejo, le doy a los nuevos que soporte, que luchen, que se mantengan ahí cuando empiezan a buscar a Dios. Porque el diablo se va a levantar, que no se desesperen, aleluya. Eso es lo que el diablo quiere, es frenarnos, es que no avancemos, es que nos desilusionemos, aleluya, y nos volvamos atrás. Porque el diablo sabe, aleluya, que Dios tiene un propósito con nuestras vidas. Y que si nosotros pasamos nuestro principio y empezamos a caminar, y empezamos a fluir en Dios, aleluya, Dios va a cumplir su propósito en nuestra vida. Y a eso al diablo no le conviene, porque eso es una amenaza para el reino de las tinieblas. Al diablo no le conviene que Dios cumpla su propósito en tu vida. Porque todos los que estamos acá somos hombres y mujeres con propósito. Usted no está aquí por casualidad. Usted está aquí con un propósito. Así que no sea aguado y sométase a Dios. Alábele, se puede. Usted es de Dios. Para
sí, van a venir luchas, sí, van a venir tentaciones, por montón. Porque si Jesús, siendo Jesús, fue tentado, no vaya a ser tentado usted. Y usted más con ganas, yo más con ganas. Por eso no nos tiene que detener. Tenemos que seguir. Tal vez lloremos en el proceso. Tal vez tengamos a veces que arrastrarnos y pensar que todo está perdido y que ya estamos derrotados. Cuando el Señor de la gloria dice todavía no, aleluya, porque todavía mi propósito no se ha cumplido en ti. Y yo dije que no te iba a dejar hasta que no cumpliera en ti. Yo he hablado acerca de ti. Cuando Jesús salió de sus 40 días, dice que tuvo hambre. Y es ahí donde el diablo se aprovechó de la debilidad que Jesús traía en la carne. Pero no había visto, aleluya, porque el diablo no ve, aleluya, lo que tú portas de Dios. El diablo solo ve y conoce tus debilidades y se va a basar a las debilidades y a los deseos de tu carne para tentarte. El diablo no te va a tentar diciéndote, mira, si no quieres fallarle a Dios, métete una semana de ayuno. El diablo nunca se lo va a decir. ¿Usted ha oído que el diablo le dice eso? ¿Verdad que no? Es que no es tonto. El diablo conoce la debilidad de cada ser humano. Él conoce la debilidad del hombre y conoce la debilidad de la mujer. Y ahí es donde el diablo va a llegar. Y en tu momento de descuido y en el momento de debilidad es donde el diablo va a venir con su tentación. Aleluya. Pero para eso la palabra de Dios, aleluya, nos está dando este ejemplo para que cuando venga la tentación, tú no caigas en la tentación. Santiago dijo claramente, someteos pues a Dios. Someteos pues a Dios. Resistir al diablo y de vosotros oirá. El diablo no puede huir si antes no lo resistimos. Y no lo podemos resistir si antes no nos hemos sometido a Dios. Lo principal y la clave aquí es someterse a Dios, buscar de Dios, llenarnos de Dios. Que cuando estemos llenos de Dios, estemos buscando a Dios, aleluya, y podamos tener la fuerza y el poder para resistir al diablo. Y el diablo, cuando vea que no puede con usted, que no puede con nosotros, va a tener que salir huyendo antes de ser avergonzado. Bendito sea el nombre de Jesús. Cuando palabras y gloria, cuando la gloria de Dios de los cielos, cuando bendice su nombre. Por eso hay gente que no se quiere someter a Dios, hay gente que no quiere vivir para Dios, porque no quiere pagar el precio, no quiere someterse a Dios. Porque ama más los deseos de este mundo, aleluya, y los deleites de esta carne. Pero todo eso es perecedero. Todo eso va a perecer, aleluya. El mundo pasa en sus deseos, dice la palabra de Dios. Pero el que hace la voluntad de Dios, ese permanece. ¿Quiere usted permanecer para siempre? Hagamos la voluntad de Dios. Pastor, no es fácil. Puede que no sea fácil, pero en Cristo todo lo podemos, porque la fortaleza Él nos la da. Él es el que nos capacita. Humanamente Jesús no tenía la capacidad para aguantar esos 40 días en el desierto. Humanamente, como hombre. Pero el Espíritu Santo fue el que le dio la fuerza, el que le dio la capacidad. Porque él sabía que el ministerio de Jesús no era cualquier ministerio. El ministerio de Jesús iba a trastornar el reino de las tinieblas y hacer temblar al mismo infierno. El ministerio de Jesús, aleluya, no era cualquier ministerio. Era un ministerio de poder, un ministerio de gloria, un ministerio, aleluya, que iba a llevar, aleluya, la palabra de Dios a otro nivel. Por eso el diablo quiso detenerlo, basado a la debilidad de su carne, porque él sabía que Jesús venía con hambre. Y vemos la primera tentación. Si eres hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. Jesús tenía el poder para hacerlo todo. Él podía hacer las piedras en pan y podía hacer que fluyera una fuente de agua viva, hermano, y comer y beber. Y él tenía el poder para hacerlo. Pero no se iba a dejar chantajear por el diablo ni obedecer al diablo.
Jesús no tenía que demostrarle nada al diablo quién era. Porque mire cómo lo tentó: si eres hijo de Dios, a ver, demuéstrame si eres hijo de Dios. Jesús no tenía que demostrarle al diablo, y tiene todavía que demostrarle al diablo que eres el hijo de Dios, porque Él se lo demostró en la cruz de Calvario sin decirle nada, que es Cristo que murió en la cruz de Calvario. Verdaderamente, y aún el centurión dijo: verdaderamente este hombre era el hijo de Dios. Así que cuando el diablo venga con su chantaje, usted no tiene que demostrarle nada al diablo. Porque una de las tentaciones hoy en día con las cuales, aleluya, el diablo ha hecho caer a miles de cristianos dentro de la iglesia es con la fornicación y el adulterio. Porque el hombre es muy tentado a fornicar cuando está soltero porque anda de caliente y de guirriondo, tanto el hombre como la mujer, y no se aguanta. Y el hombre carnal, adúltero, aleluya, siempre anda viendo, aleluya, lo que tiene en la casa, y no se complace con lo que tiene en la casa, anda viendo más para allá. Y el diablo, que conoce su debilidad, por ahí le va a atacar. ¿Cuántas veces no oímos, aleluya, y cierto pastor cayó en adulterio, y fulanito cayó en adulterio, y fulanito se fue con la fulana, y eso se oye en la iglesia? En el mundo eso es normal. Allá en el mundo, hermano, hoy se casan, mañana se divorcian y se vuelven a casar, y el otro mes se divorcian y se vuelven a casar, y todo está bien. Eso es normal. Pero en la iglesia, en el cuerpo de Cristo, eso no tiene que ser normal en usted. Lo normal es que usted se mantenga en santidad, aleluya, agradable. Eso es lo que tiene que ser normal en usted. Y todo lo que en la carne desea, el diablo se lo va a ofrecer. Jesús no tenía que demostrarle nada, ni le demostró nada, porque le dijo: ¿sabes qué, diablo? Escrito está que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esta palabra es la que te va a llenar, esta palabra es la que te va a alimentar, esta palabra es la que te va a hacer crecer, esta palabra es la que te va a nutrir, esta palabra es la que te va a hacer al vez fuerte, esta palabra es la que te va a dar la fortaleza, que te va a abrir los ojos. Esta palabra no es toda nuestra vida. Por eso Jesús, aleluya, como el diablo tomó con la palabra, Él también le respondió con la palabra. Y ante la palabra de Dios, hermano, el diablo no tiene argumento. El diablo no puede con la palabra de Dios. Jesús entonces dijo: escrito está, porque ya estaba escrito que no solo de pan vivirá el hombre. Pero hay muchas las iglesias, hermanos, aleluya, no de aquí, sino que la otra iglesia que yo conocí, allá no pueden ayunar, hermano, porque no pueden vivir sin pan. No, cuando se habla de ayuno, hermano, aleluya, no me diga si cayó callado. Se le va el gozo, se le va la paz, se le va la vida. También estaban los pastores y yo hasta aleluya, gloria a Dios, pero ahorita es que me habla de ayuno. Y sabe que, ¿por qué la iglesia hoy en día? Bueno, le voy a dar un poco de misericordia. Algunos cristianos, porque cuando decimos la iglesia generalizamos, pero hay hermanos, aleluya, que se mantienen firmes. Hay hermanos, aleluya, que siguen buscando a Dios y son un fuego en Dios, aleluya. Y para ellos el ayuno, aleluya, es su vitamina. La oración es su alimento. La vigilia es su sustento. Algunos cristianos, por falta de deseo, de conocimiento, de entendimiento y por no querer entender, no se pueden someter a Dios. No pueden buscar a Dios. Se les hace tan difícil, hermano, levantarse temprano y presentar un ayuno. Usted ve muchos cristianos que nunca los va a ver en un culto de oración. A muchos cristianos que nunca los va a ver en la oración. ¿A qué hora empieza la oración? A las 6 y media llego, pastor. No pueden, aleluya, llegar a un momento de oración. Porque como que si les diera diarrea la oración, hermano. Como que si la oración los enfermara.
No pueden orar. Y si por casualidad se equivocaron de orar, hermano, y llegan a la hora de la oración, 5 minutos aguanta aquí y ya están sentados. Y yo le pregunto, ¿y para qué cielo va usted, hermano? Pastor, no me diga, ¿y para qué cielo va usted? Si aquí estamos para hablarle a usted la verdad, no para engañarlo. No para decirle, no, mire qué bonito se ve usted con la corbata, qué bonito usted se ve los domingos en la iglesia. Siga adelante, varón, siga luchando. Siga que se ve bien bonito ahí, no se preocupe, por ahí oí cosas de usted, pero yo no le hago caso. Con tal que usted ofrende y diezme, eso es suficiente. Yo reprendo al diablo. Si usted ama tanto su diezmo, no diezme. Dios no necesita su diezmo, lo necesita usted por lo todo. Yo no creo en el diezmo, pastor. Si usted no cree en Dios, hermano, alábele si puede. Jesús bien pudo haber hecho, hermano, una panadería en el desierto e invitar aún hasta los mismos demonios que vinieran a comer. Pero él no iba a ceder a los caprichos del diablo. ¿Y cuántas veces nosotros cedemos a los caprichos del diablo? Mire que si no haces esto, te va a pasar esto. Ahí voy. Santo, aleluya, gracias a Dios. Si no me beses a tu hijo en sacrificio, bueno, los servidores de Satanás, mira que te va a pasar esto y lo otro. Y ahí van, hermano, aleluya. Y hacen lo que el diablo les dice. ¿Y por qué la iglesia no puede hacer lo que Dios le dice? ¿Por qué los que sirven al diablo son más fieles y obedientes a Satanás que la iglesia a su Dios? Santo, cuán profundas son las verdades. Mira, algunos aquí, hermano. Y quisiera predicar con los ojos cerrados para no verlos, hermano, pero no, soy valiente. Y el diablo se rascó la cabeza, pero no pude con esto. Pero sí tiene hambre. ¿Y qué mal hacemos? Lo voy a llevar, lo voy a tentar acerca de la vanidad de este mundo. Y ahí tiene que ceder. Dice, entonces el diablo le llevó, dice, a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo. Y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a los ángeles mandará cerca de ti y en tus manos se sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Si eres hijo de Dios, a ver, pruébame que Dios te va a guardar si no te avientas. ¿Y cuál fue la respuesta de Jesús? Escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Y al diablo se lo estaba diciendo porque aún Dios es Dios del diablo. Aunque el diablo no lo acepte, Él es su Dios. Y a Él se somete, quiera o no. No tentemos a Dios. Muchas veces nosotros, hermano, aleluya, por querer, hermano, aleluya, sobresalir en algo, tentamos a Dios. Hay una secta por ahí, hermano, aleluya, dice que es cristiano, que juegan con las serpientes, que hacen sus cultos con serpientes. Y ahí están, hermano, cantando y agarran a las serpientes, las más venenosas, hermano, cascabeles, víboras, y ahí están jugando con ellas. Y a cuando no han mordido y han matado. Porque han tentado a Dios. Es que se basa en ese texto de mano, aleluya, de que hollará serpientes y escorpiones. Pero eso no quiere decir que usted vaya y busque la serpiente. Mira, yo me doy autoridad sobre ti, así que yo puedo jugar contigo. Pruebe a hacerlo. Dios no va a guardar en ciertas circunstancias cuando las circunstancias vienen solas, no cuando usted las busca. Usted no tiene que andar en lugares donde Dios no lo ha mandado. Voy a ir a predicar ahí, pastor.
Fíjese que me han invitado unos 15 años. Una buena oportunidad para predicar a esa gente. Mentira, usted a la fiesta que quiere ir. Porque le dijeron que iba a haber birria. Que iba a haber pozole, iba a haber esto, iba a haber de lo otro. Hasta barbacoa en la tierra. Y yo, ay, papá, decía. Pero yo no voy a bailar ni yo no voy a tomar. No. Ellos van a tomar, van a bailar. No, yo nomás solo voy a comer, pastor. ¿Y qué tal que en esa borrachera alguien se emborracha y se le mete el diablo y saca una pistola y empieza a hacer matadera y usted se van a colar? ¿Quién cree que va a llegar por su alma? ¿Quién cree que va a llegar por su alma? ¿Por qué, hermanito? Amén. Anda en los terrenos del diablo. Así que cuando andamos en los terrenos del diablo, Dios no tiene potestad ahí porque usted mismo se salió de la cobertura de Dios, aleluya. Entonces el diablo va a reclamar tu alma. Y aunque vengan los ángeles, ustedes no pueden entrar acá porque miren a dónde él estaba. Estaba donde no tenía que estar. Para usted que le gusta andar de fiesta con sus familiares, es que solo le voy a dejar el regalo, pastor. Usted va con la intención de dejarle nomás el regalo. Y cuando llega a la puerta, yo soy cristiano, yo no puedo venir a la fiesta, pero para no quedar mal contigo, te vengo a dejar nomás el regalo. Pero no vas a comer. Mira que hay esto, hay el otro. Fíjate que y que hay que tomar. El diablo es astuto, hermano. Pero usted tiene que ser sabio. Usted tiene que ser sabio. Pastor, yo voy a predicar una barra. A ver la mujer chulona, vaya. ¿Puede un cristiano entrar a una cantina? Puede, pero no debe. O según las circunstancias. Por el hecho de que usted quiera ir a una disco, a una cantina, solo por ir, aleluya, y usted decida ir a ver a quién le predico. ¿Es correcto? Pero, dado las circunstancias, hay una emergencia en uno de esos lugares y es requerida su presencia, ¿puede o no puede? Amén, porque Dios va a ir con usted y Dios le va a dar la cobertura. Pero de que usted vaya de su propia cuenta, que no más, que no lleno de Dios. Amén, mi hermano, aleluya. Tranquilo, sereno, moreno. Una vez me tocó entrar aquí a una taberna de esos choppers, hermano. ¿Sabes lo que son choppers? De esos que andan en esas motos, hermano, que como que sin un toile cuando estuvieran sentados, que van así. Hace años veníamos a visitar aquí Silent Spring, hermano. No conocíamos, en ese tiempo no existían, hermano, aleluya, ¿cómo se llaman? Los navegadores, el GPS. Uno se basaba a puro mapa, hermano. Agarraba el libro del mapa y usted se iba por el libro, agarraba la página y se va por este freeway y continúa en la página tal y se va y va buscando. Y ahí se basaba, hermano, y era bueno para seguir, hermano. Y yo venía desde California, hermano, con mi familia. Veníamos para acá, Silent. Pero resulta que ahí en el cruce, hermano, donde se divide el camino viejo con el nuevo, ahí me perdí. Porque ese camino no aparecía en el mapa. Vengo y agarro a la izquierda, o sea, el camino viejo, pero yo no sabía que era el camino viejo, que me iba a llevar como quiera a dar una gran vuelta, pero como quiera me iba a sacar otra vez ahí, se agarraba la salida correcta. Pero cuando yo vi que le iba dando y miraba que no combinaba con lo del mapa, dije, bueno, no. Y le digo a mi esposa y a los que iban conmigo, yo creo que ya me perdí. Y si le sigo dando, me voy a perder más. Así que miremos a ver si le preguntamos a alguien, y nadie en la calle, hermano, ni negocios. Y ya cuando íbamos adelantito, pum, había una taberna de esos, hermano, de los choppers. Era lo único que había ahí. Y le digo yo a mi esposa, no, yo voy a tener que entrar. Ponte a orar, a que Dios me socorre, que Dios me guarde, que no me saquen las patadas y que no me maten allá adentro. Y entro yo, hermano, y fíjese que tenía la entrada a la puerta así como la puerta de las cantinas de las películas del Medio Oeste, que es de doble hoja, que usted entra y se regresa.
Y entro yo, hermano, como vaquero. Y con mis 2 pistolas. Y yo que entro y me quedo parado en la puerta haciendo. Y todos voltean a ver. Se paralizó todo lo que estaba ahí adentro, le digo, por el que había entrado. Porque todos iban de mezclillas y todos así, con sus chalecos de cuero, sus calaveras y sus cascos, sus pañuelos, sus lentes. Y yo con mi pantalón de hombre, hermano, con mi camisita. Y entonces me quedo yo. Y mire, hermano, un mazón y un tubo a cigarros, marihuana y qué otras cosas estaban ahí fumando que parecía el DF, hermano. Lleno de smoke ahí adentro. Dije yo, ¿y a dónde me metí? Padre, socórreme. Y usted, porque casi no se divisaba, hermano, aleluya, las mesas, nada. Pero allá entre, a lo lejos, vi que estaba el mostrador y estaba el bartender ahí. Y dije, ay, ¿qué le voy a preguntar? Y empecé a caminar y todos me seguían con la mirada. Y yo, tranquilo. Vengo armado, soy peligroso. Y llego al bartender y le digo, deme un vaso de leche. No, no. Digo, oiga, disculpe, le digo, ¿y en inglés, hermano? ¿Cómo le dice, pues? Cuando Dios está con usted, hermano, Dios lo guarda y le da palabra. Pregúntele qué le dije, yo no sé, pero le voy a traducir lo que le dije en español. Le dije, fíjese que yo vengo de California y voy para Silent Spring. Pero según el mapa, como que yo ya me perdí, que tomé un camino que no era, y yo quiero saber si estoy bien o voy perdido o tengo que hacer algo, regresarme o qué. Y me dice, no, dice, este camino sí te va a llevar, dice, a Silent Spring, pero vas a dar una gran vuelta, y si no agarras la salida correcta, entonces sí te vas a perder. Pero yo te aconsejo, me dice, que te regreses por donde tomaste la desviación y agarres ese camino recto te va a meter directamente a Silent y no hay piedra. Muchas gracias, y pego carrera, hermano. Y salgo de ahí, hermano, todo marihuana. Sí, hermano, todo atarantado, salí de ahí, hermano. Es que estuvo ahí, hermano. Yo no sé qué la gente cómo aguanta eso, hermano. Claro, que se lo coman, se lo huelen. Y yo salí todo atarantado, hermano. ¿Y qué tenemos, hermano? ¿Ah? No, ya tengo que regresar, ¿no? Pero le digo, son circunstancias que se dan a veces de emergencia, pero hermano, usted tentando a Dios, aleluya, ay, Dios está conmigo, yo puedo entrar donde quiera y yo puedo hacer lo que yo quiera. No, no tiente a Dios. Eso le dijo, escrito está, no tentarás al Señor tú, Dios. Y otra vez lo llevó el diablo a un monte muy alto, le mostró todo el reino del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. En el otro evangelio dice, porque esto se me ha sido dado a mí. Le mostró todos los reinos y su gloria. Lo tentó con la vanidad, aleluya. Y Jesús viendo. El diablo dijo, ahora sí, ya con esto, bueno, yo me puedo despojar de esto, no hay problema. Pero el propósito de Dios no se va a cumplir. Y el hombre va a seguir siendo esclavo. Y el hombre va a seguir perdido, aleluya. Pero Jesús, aleluya, estaba en otro nivel. Usted tiene que estar en otro nivel. Usted tiene que estar por encima del diablo, hermano. No tiene que estar por debajo del diablo. Mucha gente dice, yo tengo al diablo en los pies y lo pisoteo. Cuando el diablo brincando en la nuca lo tiene, hermano. Que yo no he hecho fuera en el nombre de Jesús, y por eso solo vengo los domingos y cuando me da la gana. Pero no sabía, aleluya, al nivel que se encontraba Jesús, lleno del poder del Espíritu Santo. Le digo, ¿sabes qué, Satanás? Ya basta. No vas a poder conmigo. Al primer Adán lo doblaste porque era carne. Yo soy el segundo Adán y yo soy espíritu vivificante. El diablo quería hacer rey a Jesús sin cruz, y Dios quería hacerlo rey de reyes y señor de señores después de la muerte en la cruz. Y Jesús sabía lo que había venido y se mantuvo ahí. Y le dijo, ¿sabes qué, Satanás? Vete.
Porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás, y solamente a Él, solamente a Él, solamente a Él. Díganlo conmigo: solamente a Él, solamente a Él, y a nadie más. A Él serviremos, solo a Él debemos de servir. No voy a servir al diablo ni al mundo de sus placeres, ni me voy a dejar llevar por deseos que me conocen de mi carne, que me conducen a la perdición y me alejan de Dios. ¿Y qué tuvo que hacer el diablo? Huir. Y Jesús se mantuvo en ese nivel, hermano. No vemos a un Jesús que se descuidó de la oración. No vemos a un Jesús que se descuidó del ayuno. Dice la palabra de Dios que él amanecía orando, anochecía orando. Después de predicar y hacer milagros y maravillas, hermano, se iba al monte a orar, a buscar, aleluya, la presencia de Dios. Es que el deleite de Jesús era estar en la presencia de su Padre, hablar con su Padre, sentirse en aquella gloria que te habla. Oh, bendito sea el nombre de Dios. Sentirse cerca de Dios. Ese es el deleite tiene que ser nuestro deleite. Y ese es el problema con nosotros los cristianos, hermanos. Hemos perdido esa devoción y ese deleite de permanecer en la presencia de Dios. Hoy los cristianos se conforman, hermano, con cualquier cosa, con cualquier dulce. Hoy cuánto evento no hay, hermano, aleluya. Qué retiro, qué concierto de esto, qué progreso de lo otro, qué campaña, qué congreso, qué culto de júbilo, qué culto misionero. ¿A dónde hay un culto misionero en la Biblia? Hoy para todo ese evento, y la gente se conforma con esos dulces, hermano. Pero cuando se habla de vamos a tener una campaña de oración. ¿Cuánto, pastor? 7 días en la presencia de Dios. Ahí le cae el domingo. Porque no hay voluntad, no hay deseos de entrar al reino de los cielos. Queremos ir, sí, pero no hay deseos de pagar el precio. Jesús, pero es que no tenemos que pagar el precio porque Jesús lo pagó en la cruz del Calvario, sí. Él pagó por tu salvación. Por tu salvación tú no pagas nada. Pero el precio de mantenerte en este caminar, alejado del pecado, de las tentaciones y mantenerte fiel a Dios, ese precio lo pagas tú. ¿Y de qué manera? Aleluya. Sometiéndonos a Dios, buscando de Dios, aleluya. Como Jesús nos fue el ejemplo, aleluya. Desde que empezó su ministerio hasta que lo terminó, vemos a un Jesús orando. Porque aún en la cruz todavía Él estaba orando. A pesar que, hermano, mira que era un gran esfuerzo que tenía que hacer. Porque solamente lo que lo sostenían eran los clavos en sus manos y el clavo que traspasaba sus hermosos y preciosos pies, que lo habían llevado por ciudades y aldeas, llevando esa bendita palabra, libertando cautivos, echando fuera demonios, aleluya, liberando a la gente, demostrándoles el amor de Dios. Esos pies benditos que lo llevaron por esas aldeas, hoy estaban atravesadas por un clavo, detenidas sobre un pedazo de madera, aleluya. Y para él poder referir una palabra, tenía que hacer un gran esfuerzo para agarrar aire, tenía que apoyarse con sus pies en ese clavo. Y esos clavos en sus manos para agarrar un poco de aire y abrir su boca y dar una palabra. Pero esos clavos no lo detuvieron, no pudieron callarlo, y hasta hoy en día todavía sigue hablando, y hasta hoy en día nos sigue amando al nivel con el que nos amó cuando murió en la cruz del Calvario. Y nos dice: no cedas ante la tentación,
precioso el Salmo 91, el Salmo 34. Esos salmos tan hermosos y preciosos, aleluya. Él, los hermanos, fue inspirado por el Espíritu Santo para componerlos y escribirlos y cantarlos. Se descuidó. Era un hombre de guerra, era un hombre poderoso en la guerra. No había gigante que se le pusiera enfrente, no había hombre, aleluya, que lo pudiera vencer. Él siempre que iba a la guerra regresaba victorioso. Dios le daba la victoria porque Dios estaba con él. Dios le daba la capacidad, le daba la fuerza, le daba, hermano, la estrategia para poder vencer a sus enemigos. Hubo un día que se descuidó, no quiso ir a la guerra. Cuando dice que todos los reyes salían a la guerra, él no salió. Se levantó a la hora que usted se levanta. Cuando no trabaja. La palabra dice que se levantó en la tarde y subió al terrado. Mira, el diablo sabe del momento que te puede llegar y lo va a aprovechar. Porque si sabe que es la única oportunidad que tiene, la va a aprovechar al máximo. Es que mira, el diablo tiene vigilado 24/7. Le ha designado un demonio a tu vida que te está vigilando en todo momento, a ver cómo tú pegas el paso, a ver qué es lo que tú hablas, a ver qué es lo que tú piensas, a ver qué es lo que tú estás viendo, a ver todo lo que tú estás haciendo. Ese demonio le está pasando el reporte vía email al diablo. Amén, amén. Por eso no tenemos que descuidarnos nosotros. David se levantó, mire, todavía estirándose en la tarde. Se subió al terrado a hacer sus ejercicios matinales, según él. De repente se inclina y ¿qué es lo que ve allá abajo? Un bombón, digo que no. Un bombón del diablo. Se le olvidó lo que estaba haciendo y se quedó penetrado viendo a aquella mujer que se estaba bañando desnuda. El diablo preparó toda la escena, aleluya, cabalidad. Y no se conformó con solo ver. Rápido ve y pregunta: ¿y esa mujer quién es? Esa mujer tiene dueño. Esa mujer es esposa de uno de tus valientes que está peleando las batallas tuyas allá en el campo de batalla que se llama Urías. Ya con eso David tenía que haberse alejado. El problema es que cuando lo descuidamos, el diablo nos entorpece y nos cega la mente, y ahí se pierde el temor de Dios. Porque dos cosas para que el diablo pueda, aleluya, tú puedas resistir al diablo y el diablo pueda huir de ti, es que tú, aleluya, te sometas a la voluntad de Dios, pero que esté en ti el temor de Dios. Cuando el temor de Dios está en ti, el diablo no va a poder contra eso. Porque tú, antes de pecar, el temor de Dios te detiene. Y tú vas a decir, como José: yo no voy a pecar contra mi Dios. Pero David se cegó. Y no le importó que le hayan dicho: hey, mujer de Urías, la mandó a traer, se acostó con ella, salió embarazada, y usted sabe la historia. Mandó a llamar a Urías para que fuera a su casa y se acostara para tapar el pecado, para decir después que ese hijo era de Urías, cuando él sabía lo que había hecho. Pero había un Dios en los cielos que había visto lo que David había hecho, y dice la palabra de Dios que eso que David hizo no le agradó a Dios. Porque no le bastó solamente eso, aleluya, sino que después, aleluya, con la misma espada de los hijos de Amón mató a Urías. Le dio la muerte en sus manos para que Joab, el general, lo pusiera en lo más recio de la batalla y se apartara de él para que lo matara. Pero Dios, que todo lo ve, y Dios es justo, no importa quién sea. Así puede ser, aleluya, uno de sus... Miren, Dios no tiene favoritos, pero uno, aleluya, de los que más usa a Dios, si hay que reprenderlo, Dios lo va a reprender. Dios a nadie lo va a dejar sin disciplina. Así que usted no diga: yo soy el favorito de Dios y yo puedo hacer lo que yo quiera, y Dios no me va a decir nada. Aténgase a las consecuencias. Dios no tiene favorito. A Moisés le dijo: por cuanto no me aleluya, consagraste y no me glorificaste delante de la congregación, no vas a entrar a la tierra prometida. Así que sube al monte, mírala de lejos, disfrútala con tu vista, aleluya, porque es cierto que digo que no vas a entrar a ella, por cuanto no me glorificaste delante de la congregación del pueblo de Israel. Dios a nadie se la pasa, hermano. ¿Quién cree usted que es para que se la pase a usted? No se preocupe, hermano, ya voy terminando.
La introducción y entramos al mensaje. Espérense. Gloria a Dios, aleluya. No sé de tú, pero como Dios siempre tiene hombres, hermanos, aleluya, dispuestos a obedecer a Dios y que no van a esconder la palabra, ni han comprometido, aleluya, el mensaje de Dios con nadie, allá iban a reprender a David. Y no crea que iba, yo creo que iba a el rey, ¿cómo le llego? Ya sé, le voy a hablar una historia y ahí le voy a meter el mensaje. Y usted sabe que uno cree, mira, habían dos hombres, uno pobre, uno rico, uno tenía una corderita que le había cuidado como su hija, la tenía, era lo único que tenía y era lo que más le valioso. Y el hombre rico tenía vacas, tenía ganados, tenía de todo. Y vino un amigo al hombre rico y este hombre no quiso agarrar ninguno de sus animales, sino que fue y agarró la única corderita que quería el hombre pobre y se sintió la ira de David, porque David era justo. Pero cuando le convenía a él, no. Dijo: ese hombre merece morir. Ahora sí, ese hombre eres tú. Santo, aleluya. Ese hombre eres tú. Y le soltó la sopa. Y no le voy a contar la historia porque usted se la sabe, todo lo que le dijo. Y terminó diciendo: mira, según la ley, David tenía que morir, porque todo aquel que adulteraba era digno de muerte. Bendito sea Dios que estamos bajo la gracia, ¿verdad, hermano? Si no, ¿cuánto me hubiera matado aquí, hermano? Yo digo, gloria a Dios que usted nació bajo la gracia. Pero como la ley le mandaba muerte, le dijo: ¿sabes qué? Por cuanto despreciaste mi palabra, hiciste las cosas en oculto, te di la mujer de tu Señor, y tú hiciste las cosas en oculto, ahora esas mujeres se las doy a tu prójimo, y tu prójimo vaya a hacer con ellas en público a la luz del sol. Por cuanto tú lo hiciste en oculto, yo no voy a revelar tu pecado a luz. Usted puede tener en oculto su pecado, pero Jesús dijo claramente: no hay nada oculto que no haya de salir a luz, ni nada escondido que no haya de manifestarse. Tarde que temprano, aleluya, Dios va a descubrirle la sopa. Y usted sabe cuál es, se lo dije el jueves, cuál es mi oración a Dios, y se lo sigo diciendo: Señor, sácanos todo lo que esté oculto dentro de la iglesia. Y le dije también: santifica tu iglesia, purifica tu iglesia. Y lo que Dios me contestó, Él me dijo: predícale mi palabra. ¿Cómo se predícale mi palabra? Porque es mi palabra que lo va a santificar, es mi palabra que lo va a purificar, es mi palabra, aleluya, la verdad, y es la verdad la única que lo va a hacer libre. Así que ese niño que usted nació va a morir, le dijo. Y por más que David ayunó 7 días, el niño murió. No juguemos con Dios. Ojalá todos fuéramos como José. Ojalá todos actuáramos como José, que prefirió, hermano, aleluya, que lo despreciaran, que lo metieran preso, antes de hacer lo que era incorrecto ante los ojos de Dios, antes de ceder ante la tentación. Vaya conmigo rapidito ahí a Génesis capítulo 39, verso 7 en adelante. Génesis 39, verso 7. Repito, ya voy terminando, hermano, ahora sí. Nomás leemos este y después otro y acabamos. Ustedes saben la historia, cómo David, cómo José llegó a Egipto. Sus hermanos le tenían envidia porque Dios le daba sueños, porque él interpretaba los sueños. Aún su papá se quedaba pensativo cuando él le revelaba un sueño, y a veces lo tenía que reprender, aleluya. Pero José, hermano, él era un jovencito, aleluya, sin experiencia, aleluya, y a los 17 años, aleluya, sus hermanos no lo podían ver.
entonces lo querían hasta matar, pero no pudieron matarlo porque uno de ellos dijo, no le hagamos daño, mejor vendámoslo, y lo vendieron a unos ismaelitas que iban pasando por ahí, aleluya, y así fue como llegó a casa de Potifar, y ahí estuvo, hermano, aleluya, como criado, y viene, y Potifar se dio cuenta, aleluya, que cuando José llegó a su casa, todo empezó Dios a bendecirlo, todo lo que José tocaba era prosperado, y vio que Jehová estaba con él, y dice que lo hizo mayordomo de su casa, y él no se preocupaba de nada porque tenía a José, ni de lo que había en el campo, de lo que había en su casa, todo lo había entregado en sus manos. Lo único que le había prohibido era su mujer. Y José, hermano, aleluya, en obediencia hacía todo, hermano, con devoción, bajo ningún interés. Pero cuando el diablo te ve que tú eres fiel a Dios en todo, y ve que Dios tiene la bendición de Dios está sobre ti, siempre va a venir con su tentación, aleluya, para desviarte del propósito. Dice aquí en el 7, léalo conmigo, aleluya. Aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo, duerme conmigo. Y él no quiso, y dijo a la mujer de su amo, he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este gran mal y pecaría contra Dios? ¿En quién pensó José antes de pecar? ¿En quién piensa usted antes de pecar? Esa es la pregunta, hermano. ¿En quién piensa usted antes de fallarle a Dios? José aquí pensó en Dios y dijo, ¿cómo yo pecaría contra Dios? Yo no voy a ser malagradecido con mi amo, con mi Señor, ni mucho menos voy a fallarle a mi Dios, ni mucho menos voy a pecar contra mi Dios. Y como aquella mujer incesante, nada quería esa mujer como era José. No quería cualquier cosa, esa golosa. Quería un hombre de Dios, un hombre con la bendición de Dios. Y aparte de eso, esa palabra que era hermoso, nada más, solo eso quería. Pero hay gente que a pesar de contar con la gracia, la bendición de Dios, se mantienen fieles a Dios. Y él prefirió mejor salir corriendo cuando aquella mujer le quiso asearlo y le dijo, y andaba desesperada, andaba bien nerviosa esa vieja, andaba que no se las aguantaba, andaba como 5 de mayo, ya para las 4, y duerme conmigo, y no era cualquier mujer, hermano, era la hija, era la esposa del oficial de la guardia de Faraón. ¿Se imagina usted cómo era esa mujer? Pero un hombre de Dios no ve la apariencia, no ve la carne, porque anda en el espíritu. Él ve al diablo que le está ahí tentando, aleluya, y va a salir corriendo, aleluya. Pero se imagina un carnudo, hermano. ¿Se imagina usted que hubiera sido usted? Estuviéramos contando otra historia, hermano. ¡Santo! Y hubiera dicho, ¿y qué hubiera dicho usted? Atáscate, Matías, te cayendo todos los días. Pero el hombre de Dios dice, no, yo no voy a pecar contra mi Dios. Yo me voy a mantener. Yo mejor me huigo, que me llamen poco hombre, que me llamen cobarde, aleluya, pero yo no voy a ofender a mi Dios. Que me metan preso. Y lo metieron preso. Y allá Dios lo bendijo todavía en la cárcel. El carcelero dice que Dios puso gracia en José, y el carcelero le entregó la cárcel, hermano. Y allá andaba José, él era el hermano que dirigía la cárcel. Y el carcelero no se preocupaba de nada. Ahí está José. Mira el carcelero, pregúntale a José. Que en la cena está, llamen a José. Y José aquí, y José allá. Y José ven por el pan, allá va José. Gracias, Señor, aleluya. Pero hombres como esos quiere Dios. Hombres, aleluya, de valor, de carácter, hombres dignos, que el día de mañana Él los ponga en alto. Hoy tenemos hombres que buscan gloria del hombre, que el hombre les aplauda, que el hombre los alabe, aleluya, que el hombre los honre, no,
Deja que sea Dios quien te honre. Deja que sea Dios quien te exalte, aleluya, por tu fidelidad, aleluya, por tu servicio, porque entrega a Dios, que sea Dios que te tome en alto y Dios diga: este es mi siervo, este es mi sierva, este es mi hijo, esta es mi hija. Deja que sea Dios. Y mantente siéndole fiel a Dios. Resiste al diablo. Venga como venga, resístelo. Que ya no mando, pastor, resiste. Que el diablo va a tener que salir huyendo cuando vea que no puede contigo. Porque va a llegar el momento que Dios ve que ya no tienes fuerza. Es donde Él se presenta, le dice: momento, ya llegué yo. ¿Y qué es lo que tiene que hacer el diablo? Patita, ¿para qué te quiere llevar con una rama entre las patas, hermano? De tropezar no se vaya, sin dientes llega a la esquina. Porque me llegó el Rey de Reyes y Señor de Señores, aleluya. Aquel que sabía que tú no le ibas a fallar, aquel que sabía que tú ibas a mantener firme, aquel que sabía quién tú eres. Por eso Dios, aleluya, le ofreció a Job al diablo. No fue el diablo que se lo pidió, Dios se lo ofreció. Porque Dios sabía quién era Job. Sabía que Job lo iba a avergonzar. Sabía que Job iba a poner el nombre de Dios en alto. Y después Dios lo iba a exaltar y le iba a bendecir. Que llegó un momento que ya lo aguantó Job, sí, como cualquier ser humano en medio de la prueba, hermano, se va a llorar y decir: ya no aguanto. Pero se mantuvo firme ante aquellos que lo acusaban, aleluya. Porque siempre cuando te ven a ti, aleluya, pasando por un mal momento, dices: a ver qué hizo. Por eso Dios lo está castigando. No, es a veces ese hermano, aleluya, es una prueba que Dios ha traído, porque Dios tiene algo para ti, aleluya. Cuando tú pasas esa prueba, vas a ver la gloria de Dios. Pero la gente no lo entiende así. Te va a señalar: a ver qué pecado cometió. Llegaron aquellos 3 amigos a acusar a Job y a señalarlo. Y acá se condenó, la mujer lo condenó, le dijo: mira, todavía retienes tu integridad estando en esa condición, ya no tienes dinero, ya no da ni para las aguas, ya no da ni para la leche, y mira, ya no sirves para nada, estás todo piojoso, mira, todo sarnoso. ¡Muérete, maldice a tu Dios y muérete, hombre! ¿Qué te queda? Pero a pesar de eso le dijo: ¿sabes qué? Como una mujer falta, o sea, como una tonta, una estúpida hablada. ¿A poco solo vamos a recibir de Dios lo bueno y lo malo? ¿Por qué? ¿A poco Dios solamente es Dios en las buenas? ¿A poco a Dios solamente se le sirve en las buenas, Wendy? ¿Verdad que también se le sirve en las pruebas, verdad? En el dolor, en el quebranto, en la lucha, cuando se ha perdido todo, cuando pensamos de que ella nos abandonó y decimos: todavía yo me mantengo fiel a ti, Señor, y no te voy a dejar. Porque en todo tiempo Él va a estar ahí. Él nunca te va a dejar, aleluya. Y cuando el diablo ve que no puede contigo, se va a tener que ir. No pudo con Jesús. Y dice que el diablo le dejó y se fue. Dijo: no puedo con Él. Y no pudo y no podrá. No pudo hacerlo torcer en el desierto. No pudo detenerlo en la cruz y no puede detenerlo hoy. Y Dios sigue obrando. Y Dios sigue fluyendo. Y Dios todavía sigue haciendo maravillas en medio de su pueblo. Aleluya. Al Señor tu Dios adorarás. Y solo a Él servirás. Él te ha revelado que en este caminar hay luchas, hay pruebas, hay tentaciones. Pero te dio la clave para poder resistir al tentador cuando venga con todo eso tuyo. Y mantenerte en pie. ¿Y cuál es la clave? ¿Cuál es la clave? Orar. Sometiéndonos a Dios. En oración, en ayuno, en búsqueda y llevando una vida que glorifique su nombre y exalte su nombre. Dios está sentado en su trono,
pero también está en medio de su pueblo. Y se mueve en medio de su pueblo cuando su pueblo sabe adorar y sabe, aleluya, darle la honra y la gloria a Él. Bendito sea el nombre de Dios. Si hay alguien que ha perdido las fuerzas o siente que se ha apartado del Señor, yo te hago una invitación en esta hora, que pases al frente y nos permitas orar por ti. Tal vez te quieras reconciliar, aleluya, te hacemos el llamado también, o aceptar, también te hacemos el llamado. Este es el momento, este es el día. No dejes pasar la oportunidad, aleluya, que Dios te da el día de hoy. No sabemos si tendremos otra oportunidad mañana, pero aprovéchalo hoy, aleluya. Si estás pasando por alguna necesidad, algún problema, que ya no puedes, pasa al frente. Dale la oportunidad a Dios de que Dios pueda obrar en tu vida y Dios pueda, aleluya, darte la fuerza que hoy tú necesitas para ese problema. Para eso tú viniste a este lugar, porque en Dios vas a recibir la fortaleza y la respuesta a tu problema, aleluya. Si tú necesitas de Dios, aleluya, este es el momento. El altar está abierto, aleluya. Si tú quieres que se ore por